Gerte. Hoy es 8 de agosto de 2023. En el capítulo segundo del libro Vidas y opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres de Diógenes Laercio, donde se versa de Aristipo, hay una definición muy interesante que el autor, Diógenes Laercio, brinda de Aristipo. Antes de compartirla, quisiera hacer la salvedad de que no debe esperarse el concepto de rigor periodístico o histórico o documental que tenemos hoy en un autor de estos tiempos. Diógenes Laercio, si bien no se inventa lo que escribe, dice de dónde saca sus testimonios muchas veces, de libros que lee o de la tradición oral. No tiene el interés periodístico de hacer una verificación documental con los rigores contemporáneos y mucho menos trata de hacer una biografía psíquica o psicobiografía explicando la personalidad de un autor como lo entenderíamos hoy o de un personaje como lo entenderíamos hoy. Diógenes Laercio considera que quienes están relatados en su libro, en su voluminoso libro, son personajes eminentes, son egregios, y que cada uno de ellos relata unas vivencias que patentan una ética. Entonces, cuando habla, por ejemplo, en el libro sexto o en el apartado sexto sobre los cínicos, Verbigracia de Diógenes, cada anécdota no revela una biografía de Diógenes que sí, sino una ética, cómo la vida lo condujo a la ética y qué respuesta le dio él a la vida de forma ética. Lo mismo pasará aquí con Aristipo. Entonces, la definición que escucharemos ahora tiene mucho que ver no solamente con cómo se narra a Aristipo, sino además cómo debemos entender su ética y la de su escuela. Que eso es lo interesante. La vida de Aristipo es o termina influyendo, según es narrado aquí, en la escuela. Leeré pues el texto primero en griego y luego lo detallaré porque este video se trata justamente como de escoliar este fragmento. Este fragmento se encuentra en el libro segundo del ya libro mentado, del libro predicho, exactamente en el apartado 66. Procedo a leerlo en griego. Acerca pues de Aristipo, esta es una definición que Diógenes Laercio da de Aristipo, dice: in de ikanos armosasce, que topo, que chrono, que prosopo, que pasan veristasin armodíos hipocrinasce. Repito, in de ikanos armosasce, que topo, que chrono, que prosopo, que pasan veristasin armodíos hipocrinasce. Esto traduce más o menos esto. Era Aristipo, pues, capaz de adaptarse o de acoplarse en el lugar o al lugar, topos, al tiempo, cronos, y al personaje, prosopon. Insisto, Aristipo era capaz de acoplarse o de adaptarse al lugar, al topos, al tiempo, cronos, y al personaje, prosopon. Y a toda circunstancia era capaz de ejecutarla o de jugar el rol o de fingirla satisfactoriamente. Aquí el verbo que usa Aristipo, Diógenes Laercio, para hablar de, mejor dicho, empecemos diciendo, esta definición de Aristipo que da Diógenes Laercio es dramática, la da con vocablos que aluden al drama, a la representación teatral. Habla de personaje, prosopon, y habla del acto de interpretar un papel, que es como habría que traducir el verbo, y es capaz de en cada circunstancia interpretar el papel satisfactoriamente. ¿Cómo se llama o cómo se dice este verbo de interpretar el papel? Aquí está en infinitivo, hipocrinasce, que es básicamente el verbo hipocrinomé. ¿Qué significa el verbo hipocrinomé? Ahora viene pues un poco de explicación, de explicaciones etimológicas, pero son muy interesantes para entender, digamos, el contexto de lo que aquí refiere Diógenes Laercio. Hipocrinomé quiere decir responder
replicar o contestar en primera medida. O sea que hipocrínome es yo contesto. ¿Qué está haciendo Aristipo? Está contestando, está replicándole. ¿A quién? A la vida y a la sociedad. Ya veremos por qué. En segundo sentido semántico, hipocrínome significa representar o ejecutar un papel en el teatro, que es más o menos como con el sentido con el que lo vemos utilizado en este fragmento. Y por último, por tropo, el verbo hipocrínome puede significar fingir, disimular o hasta mentir. ¿Por qué? Porque el actor o actriz de teatro, cuando interpreta el papel de Antígona, de Héctor, de Odiseo, de Polinices, etc., no es Odiseo, no es Antígona, sino que es otro ser humano que brinda su voz, su estudio, su cuerpo para interpretarlo. Es decir, no es Odiseo, es un actor que lo finge. Es un actor que se disimula en el papel para hacer un buen papel en el contexto en el que la obra lo necesita, para dar su cuerpo y su energía y su estudio del mejor modo para que el parlamento y los movimientos y la ética de ese personaje queden cabalmente representados. Entonces, de la definición de actor, que se sabe que no es lo que interpreta, pero que hace todo lo mejor por llegar a ser o por mostrarle al auditorio eso que interpreta, pues la palabra hipocrínome pasa a tener también el valor de fingir y disimular. Esto es muy interesante porque todo el campo semántico está aquí conjuntado, reunido en esta frase pues, de Diógenes Laercio. Aristipo le contesta a la sociedad con su comportamiento. ¿Cómo? Actuando y fingiendo, ya veremos de qué modo, ejecutando un papel. Se dice cabalmente, adecuadamente, que allí se expresa con el adjetivo armodios, que se correlaciona pues con el adjetivo armodios, armodia, armodion, que significa ser algo adecuado, algo cabal, algo suficiente como conforme con las reglas. Entonces, analicemos primero. Aristipo ejecuta la acción del verbo hipocrínome, es decir, hace una hipócrisis. ¿Qué es una hipócrisis? Es la acción de ejecutar el verbo hipocrínome. O sea, hipócrisis es una respuesta, es una réplica, es una contestación, es una interpretación de un personaje teatral, es una representación y también, por ende, es un fingimiento, es un disimulo. El verbo hipocrínome y el sustantivo hipócrisis que acabo de mencionar están compuestos de la preposición hipo, que significa por debajo, tiene algo que ver como con el acto de fingir, como estar por debajo, y el verbo crínome, que a su vez es la voz pasiva o voz media del verbo crino. ¿Qué es el verbo crino? Juzgar, discernir. Entonces, hipocrínome, digamos etimológicamente, significa discernir, juzgar desde abajo, desde una posición solapada, desde abajo, lo cual también implica pues el acto de disimularse. Pero también es como hacer un juicio desde un pequeño lugar seguro, desde abajo. Es que digamos es bien difícil como tratar de explicar la riqueza semántica pues de todo lo que un griego entendía y sigue entendiendo cuando escucha el verbo hipocrínome y cuando escucha el sustantivo hipócrisis. Hay una diacrítica, es decir, hay una posición juiciosa, de juicio por parte de Aristipo cuando hace la hipócrisis. O sea, se está juzgando al mundo. La palabra crisis en griego significa juicio, que es el sustantivo de crino. Entonces, hace una hipócrisis, hace un juicio allí desde abajo. ¿Cómo lo hace? O más bien, ¿a qué le responde? ¿A qué le replica? ¿A qué le contesta Aristipo? ¿De qué es un actor? ¿O ante quién es un actor? ¿Y qué es lo que finge o disimula Aristipo? ¿Cuál es la ética entonces de Aristipo? ¿Y por qué lo vamos a llamar y por qué lo llamamos en el video pasado el hipócrita? Aristipo es el hipócrita de la filosofía, que está relacionado con el verbo hipokrínome y con la hipócrisis. ¿Qué es el hipócrita? Los antiguos griegos llamaban a las artes dramáticas o representativas artes hipocríticas.
y a los actores o comediantes o fingidores en el escenario los llamaba hipócritas. Las artes hipocríticas son una manera de hablar de las artes dramáticas, de las artes representativas. ¿Qué hacía Aristipo y por qué lo llamamos hipócrita? Aquí hipócrita no tiene un sentido peyorativo, al contrario, tiene un sentido virtuoso, tiene un sentido de optimación. ¿Qué es lo que hacía Aristipo siendo el hipócrita de la filosofía? Le contesta a la sociedad adaptándose a sus contextos. Y el fragmento nos lo dice. Él se adapta al lugar, al topos y al tiempo, cronos, que le toca vivir. Se adapta cabalmente a cada perístasis, a cada circunstancia. En términos más contemporáneos diríamos que Aristipo sabe leer los contextos y se adapta a ellos. A diferencia de los cínicos, que repudian todo contexto por considerarlos falsos, a los nomísmata o a las convenciones sociales y a las valoraciones sociales, los cínicos las consideran o los consideran falsos, engañosos, falaces, mendaces, y por ende creer en ellos enferma y vivir entre ellos menoscaba y daña al sujeto. Los cínicos por eso optan por la marginalidad. En cambio, Aristipo sabe que la sociedad está hecha de estas valoraciones, que la sociedad está hecha de estos contextos, y diríamos hoy en términos pragmáticos o en términos semióticos que Aristipo es un gran pragmático, porque sabe leer los contextos, las leyes de los contextos para adaptarse a ellos. Decíamos en el video pasado que Diógenes el Cínico admiraba mucho a Aristipo. ¿Por qué lo admiraba si aparentemente hacía lo que los cínicos no querían que era, y era inmiscuirse en la sociedad y actuar los nomísmata o las convenciones sociales? Porque Aristipo no estaba convencido de la sacralidad de los valores sociales, sino que los usaba a su favor. La diferencia entre Aristipo y el resto de los ciudadanos es que el resto de los ciudadanos cree que es noble y que es digno habitar los valores sociales, creerse las reglas sociales y dirigir la vida hacia el trencito o la sugerencia de vida de la sociedad. Entonces se matan trabajando, comprando apartamentos, endeudándose, porque están convencidos de la propuesta social. Aristipo no, y por eso lo admiran los cínicos. Y lo llamaron, recuerden, el Basilicos Kion o el Can Regio a Aristipo, porque también sabe que la cultura es una falsedad, que la cultura es una estupidez. Sin embargo, se inmiscuye en ella, ingresa en la cultura para servirse de ella, no para creer en ella. Y por eso es que los cínicos los admiran, porque se percatan de que a su vez Aristipo está mirando a la cultura con los ojos abiertos. Y en ese sentido hace la primera hipocrisis o el primer acto hipocrítico a Aristipo. Aristipo le está contestando a la sociedad con sus ojos abiertos. No cree en la sociedad, se sirve de ella. La sociedad convence a los individuos de su nacionalidad, de su identidad, de sus objetivos sociales, de las propuestas de los políticos, y los ciudadanos se lanzan como idiotas útiles a vivir por los designios culturales. Aristipo no. La sociedad, en teoría, está hecha para proteger a la colectividad de seres humanos de las inclemencias de la naturaleza y para tratar de distribuir los bienes y los recursos de manera teóricamente equitativa entre los miembros de la sociedad. Así que la sociedad se propone como un acto de renuncia del individuo para servir a la colectividad, se supone. Los cínicos, y desde luego Aristipo, no creían eso. Y sobre todo Aristipo. Aristipo es un individualista, es lo que hoy llamaríamos un egoísta. ¿Por qué es un egoísta? Porque se sirve de los contextos sociales. Es un gran lector de la cultura, un gran lector de los códigos de cada contexto, es decir, del lugar y del tiempo al que acude, para fingir y fungir allí y desde allí hablar
y desde allí favorecerse. ¿Cómo se favorece? Sirviendo los códigos de la cultura para obtener placer individual. Ejemplo, él se va a la corte de Dionisio de Siracusa. Aristipo, en contravía de lo que opinaban los cínicos, amaba estar al lado del poder. Recuerden que Diógenes echa a Alejandro Magno, no quiere el poder, no quiere las cortes. En cambio, Aristipo sí quiere las cortes. Él dice, yo no quiero andar mendigando, yo no quiero andar pasando mi vida teniendo que ver cómo consigo la comida diaria, cómo encuentro mi sustento. Aristipo amaba la cultura ya hecha, ya con los códigos establecidos, ya con las categorías, con sus jerarquías de poder, con sus valoraciones morales, porque así no le tocaba construir nada. Se inmiscuía allí, ingresaba allí, cumplía su labor allí para obtener placer. Aristipo no trabaja por la comunidad. Aristipo no cree en el bienestar de la comunidad. Aristipo utiliza a la comunidad, a los contextos de la comunidad y a la gente que está convencida de la comunidad para obtener placer. Y él dice, si ya la sociedad está construida, ya la gobierna otro tipo que se llama Dionisio, me voy, me hago amigo de Dionisio, me meto en las cortes y si le caigo en gracia me va a dar techo, comida, placeres y honores. ¿Para qué quiero yo la vida mendicante de los cínicos y de Diógenes? Yo no estoy convencido de la sacralidad de la cultura, sino que cualquier cultura es igual de estúpida y por lo tanto igual de útil para mí, Aristipo. En ese sentido lo admiraban los cínicos, lo ven despierto. Lo que pasa es que el costo es el tener que codearse con la moral del otro, con la interpretación del otro y seguir el teatro de lo que espera el otro. Así pues que seguramente durante muchas veces a Aristipo le tocó esperar a que al rey le diera hambre para él poder comer. Esperar a que el rey organizara los banquetes para él poder beber vino. Pero él decía, ¿y qué costo es esperar un ratico a que al rey le dé hambre si yo voy a poder comer licenciosamente o voy a poder tomar vino o beber vino copiosamente? ¿Para qué me voy a poner a mendigar si puedo vivir entre el fasto y la comodidad? Aristipo, entonces, en esa hipocrítica, en ese fingimiento, él le contesta algo a la sociedad, pero alguien puede decir, no, pero venga, pero eso es un vasallaje. Aristipo haciendo lo que dice el rey, pues ¿en qué se diferencia del ciudadano? Simplemente en que se resiste por dentro. Y no se crea que Aristipo simplemente ocupaba el papel de filósofo en la corte y se quedaba callado. No, él hacía, le respondía de frente refutaba a Dionisio, a veces lo hacía quedar en ridículo, tanto que a veces Dionisio le escupía en la cara muy enojado, o lo mandaba al extremo de la mesa, o lo echaba de la habitación, y en algún momento lo echa del palacio, porque no se lo aguanta. No se trata, cuando hablamos de fingimiento, del hipócrita vulgar. El hipócrita vulgar es aquel que se disimula en la comunidad, cree que todo es falso, que el otro es un imbécil, pero no dice nada. En cambio, Aristipo es el hipócrita que utiliza la comunidad para justo cuando ya al otro le ha caído en gracia, hablarle de frente con su ética filosófica. Entonces, Aristipo no es un vividor y ya. Aristipo ejecuta su filosofía porque le habla de frente al rey con coraje, con parricía, diríamos, con valor, aun cuando eso le puede costar la expulsión. Pero él dice, pues me echó de su corte Dionisio, pues me voy y busco otro lugar, me voy para Atenas, allá alguien rico alguien opulento me puede recibir, alguien fastuoso, o si no me voy para donde los persas. Recuérdese que el objetivo último de Aristipo es el placer. Y él utiliza a las sociedades como medio para conseguir su placer individual, no para obtener, ni buscar, ni para luchar por el bienestar cultural. A él no le interesa si Dionisio está gobernando bien, si los ciudadanos le están pagando los impuestos o no al gobierno de turno, si la sociedad está bien o mal en términos de la moral de cada quien. A él le interesa que cualquier sociedad le sirve para ejecutar un papel
Si hoy me toca actuar como persa, actúo como persa. Si mañana me toca actuar como ateniense, actúo como ateniense. Y si mañana me toca hablar y actuar como un siracusano, pues actúo como un siracusano. Eso sí, cuando esté en cada ciudad puedo hablar de la ética hedonista. Y eso es lo que él hacía, hablar y obrar el hedonismo. En ese sentido es que Aristipo es un hipócrita de la filosofía. Se sirve de la comunidad para replicar, hace de la comunidad el escenario, el proscenio, el tablado donde él juega el papel del filósofo y habla de frente y espolea de frente. Recuérdese que si bien el placer último de Aristipo es el placer, no hay un abandono del yo, ni una adicción del yo a los placeres. Cuando no haya placeres, o que ya el que me suministra placeres me bota, pues no me voy a poner a llorar ni a suplicarle, me voy para otra parte porque el placer es universal, el placer no tiene nacionalidades. Emborracharse es igual de bueno en las cortes de los persas, de los griegos, de los egipcios o de los hiperbóreos. Fornicar es igual de placentero donde los persas, donde los atenienses, donde los egipcios, donde los hiperbóreos. Dormir es igual de placentero en cualquier parte del mundo, es decir, el placer no tiene nacionalidad. Uno se mete en las distintas nacionalidades, en las distintas comunidades, en los distintos contextos, pese a tener valoraciones distintas, para obtener el mismo placer intenso. Entonces, la hipócrisis o la hipocrítica, la estrategia de Aristipo es egoísta, es individualista. Usa a las sociedades, se sirve de las sociedades y de sus códigos para obtener su fin último, el placer. Pero además lo enseña, se lo enseña a los demás. Propone una vida jovial, una vida gozosa. ¿Para qué me voy a poner a perder el tiempo en las metafísicas de Sócrates si no tenemos certeza de que eso es verdad? ¿Para qué me voy a poner a perder el tiempo creyendo sagradas las religiones de los pueblos si esos son dichos de poetas, invenciones de poetas? Lo único serio por lo cual luchar es hacer de esta vida una vida placentera. Y son mejores y más intensos y preferibles los placeres del cuerpo a los placeres de la mente, a los placeres intelectuales. Hay que vivir intensamente, corporalmente, sensualmente. Kata y donin, es decir, conforme con la delección, con el placer corporal. Este tipo de mentalidad siempre le ha parecido a los moralistas, a los metafísicos y a los que quieren controlar a los demás una mentalidad o una forma de vida reprobable, reprochable, deleznable, porque la sociedad y la comunidad siente como un insulto el placer, porque dedicarse al placer es dedicarse, en últimas no importa si uno está en una orgía, el orgasmo lo siente cada sujeto individualmente. El placer es de algún modo autístico, el placer es de algún modo individual. Se usa al otro para sentir el placer. Pero el placer, así como el dolor, son individuales. Usted puede estar rodeado de personas en una clínica, pero el dolor de la apendicitis lo tiene usted como enfermo. Nadie lo puede curar de ese dolor, obviamente el médico, pero quiero decir, nadie le puede extirpar a usted ese dolor, aun cuando hayan 20 personas, aun cuando haya 20 personas al lado suyo. Entonces lo mismo decía Aristipo, y la gente siente como una ruptura, una traición a la cultura de dedicarse al placer, y ese es el pavor. El pavor está en ver disueltos los lazos sociales y todas las convenciones sociales en las que el sujeto ha creído para dedicarse a ese regodeo del placer. Los moralistas siempre han tachado a esta filosofía, a todo sensualismo y a todo hedonismo, lo han menospreciado diciendo que no, pero ¿cómo vamos a hacer de la vida de los seres humanos una emulación de las bestias que se revuelcan en el placer? Un cerdo también se puede revolcar en el placer y no por eso podríamos llamarlo filósofo, más o menos sería la réplica o la refutación. Pero Aristipo hubiera dicho que el ser humano no tiene por qué avergonzarse de su cuerpo, ni de la materialidad de su cuerpo, ni de la intensidad del placer. Y que el hecho de que los cerdos también puedan sentir placer no le quita al ser humano la ética de la filosofía, porque es que la filosofía es un pensar acerca del placer y de la huida del dolor. O sea, hay una ética.
El cerdo no discierne, no lo piensa. Y de hecho, poder hacer filosofía para no ser esclavo del placer y ser dueño de sí mismo, queriendo arrojarse conscientemente a los placeres, es ya un acto filosófico, es todo un pensamiento. Entonces sí hay una ética y un pensamiento en la ética de Aristipo, pero las culturas, insisto, desde los tiempos de Aristipo hasta luego los influjos judeocristianos en la cultura occidental, se han construido como horror al placer y horror al cuerpo. Incluso en las vanguardias contemporáneas, donde hablan de una supuesta liberación sexual y demás. Hay un horror al cuerpo y un horror a la petición de placer. Aunque las nuevas generaciones digan que no. Hay muchos ejemplos, pero no me quiero meter con eso. Así pues, Aristipo es el actor que sabe interpretar el papel necesario para ingresar a la comunidad y sacar el provecho individual y para enseñar su ética a los demás. Es una ética sensualista, pero ¿qué implica? No sentir a las comunidades como sagradas, no pensar que los persas y sus identidades y sus dioses son sagrados, ni las de los atenienses, ni las de los egipcios, sino que todas son igual de imbéciles y de falaces y de dormidas, pero igual de útiles para mí. El sirenaico, o el de la ética sirenaica, o el hedonista, o el sensualista. Y para eso se necesita interpretar un papel. ¿Por qué? Porque la utilidad está en que el otro me crea, para que me reconozca y me incluya. Y así puedo hacer de su sociedad un teatro. Aristipo se ríe un poco de las morales culturales, fingiendo el respeto de cada sociedad. Insisto, no es que él ande diciéndole a la sociedad lo que la sociedad quiere oír. Alguna vez Dionisio de Siracusa le escupe en la cara a Aristipo. Cuando el tirano se va, alguien le reprocha a Aristipo: hombre, ¿cómo te dejaste escupir y no dijiste nada? Y Aristipo simplemente responde: hombre, la mar le escupe agua en la cara al pescador para permitirle sacar un pez. No voy a dejar yo escupirme un día en la cara del rey Dionisio si tengo años ilimitados de comida, de mujeres, de vino, de techo, de descanso, y tengo todas mis necesidades satisfechas. ¿Qué es una escupa en relación con, qué es un esputo en la cara en comparación con todos los beneficios que obtengo y todos los placeres que obtengo? ¿Qué más que tengo solucionada? La casa, la comida, los honores, mientras que Diógenes los está todavía por ahí buscando un pancito que comer entre la basura de la calle, o esperando que alguien le dé una limosna. No, yo me dejo escupir en la cara, dirá Aristipo. Entonces, esa es la hipocrítica. La hipócrisis o el juicio que hace por debajo, pero juicio no como valoración, sino juicio como estrategia, como ponderación, como escrutinio. El escrutinio por debajo, el subescrutinio, pudiéramos decir, el subscrutinio que hace Aristipo es el ser el estratega de la sociedad, entender sus códigos, entender las consecuencias de los roles que esos códigos permiten para poder obtener placer, detectar las fisuras de la cultura por donde Aristipo se puede meter para vivir gozosamente. Insisto, esta mentalidad sensualista ha sido criticada por toda la historia y por eso los hedonistas sirenaicos son muy poco estudiados. Tenemos que acudir a personajes como Michel Onfray o Guthrie o unos pocos pues estudiosos que usualmente pasan de largo o apenas mientan a Aristipo y su escuela y a los hedonistas. La sociedad, como dice Michel Onfray, horrorizada de lo que plantea, de esta inmoralidad que plantea Aristipo, porque ¿qué es la inmoralidad? No considerar a ninguna moral sagrada. Cualquiera es igual de útil, eso es ser inmoral. Entonces, la sociedad escandalizada, horrorizada, llena de pavor ante esta inmoralidad hedonista, le inventa chismes a Aristipo, porque la sociedad no soporta el placer.
no soporta al hedonista, no soporta al sensualista, no soporta al libertino, que es como se llamaron los sensualistas de la Ilustración, pensando en Epicuro y pensando en Pirrón y pensando seguramente en Aristipo. No soporta a los libertinos porque los libertinos no son inasibles. Son inasibles. Primero, si cumplen con Aristipo, son dueños de sí. Entonces, si les quitan los placeres, tampoco han considerado algún daño. Segundo, porque no consideran nada sagrado, entonces no lo somete el miedo, no lo somete la ley. Y si lo somete la ley, pues ellos están incontritos, porque yo puedo meter a un hedonista a la cárcel, pero Aristipo siempre considerará que eso no tiene ningún daño, pues o ningún reparo. Sin embargo, es muy interesante estudiar estas escuelas que han quedado relegadas porque hay una ética muy interesante, que es una ética del aquí y del ahora, de una vida jovial que yo, por ejemplo, veo que intentaron recuperar los hippies en los años 60 y el rock en los años 70, 80, 90. Esa vida, digamos, placentera, gozosa, que aunque tiene otros contextos, intenta recuperar la dignidad del cuerpo. Y cada época tiene sus hedonistas, por fortuna. Por fortuna no solamente está, es decir, la Edad Media tuvo sus goliardos. La, la época convulsa del fin del siglo áureo de Pericles y el inicio del helenismo tuvo a su Aristipo.